Muy buenas noches a todas y todos nuestros seguidores de esta emisión. Buenas tardes a las y los que se encuentran en Venezuela y en América Latina. En esta ocasión vamos a hablar de un proceso muy interesante que se ha gestado en Venezuela. Se trata de la Unión Comunera, que nace en el año de 2019 cuando un grupo de organizaciones comunales y sociales venezolanas dio inicio a una ambiciosa iniciativa: construir un instrumento político que reuniera a los sectores del movimiento popular chavista en un esfuerzo colectivo para responder a la crisis que golpeaba al país. Tras múltiples asambleas y una intensa organización laboral, este proceso da pie a la creación de la Unión Comunera, un espacio destinado para fortalecer la lucha por la revolución. Con el inicio de 2020, la Unión asumió el reto de activar su presencia territorial, congregando a más de 100 organizaciones en 5 encuentros regionales desarrollados en distintas entidades. Estos encuentros revivieron la energía del movimiento popular que había sido gravemente afectado por la crisis. Se ofreció un diagnóstico claro sobre los retos y oportunidades presentes, resaltando la resistencia y la creatividad del chavismo en la defensa de sus ideales. La necesidad de una organización comunal se convirtió en un tema central de debate, subrayando su papel crucial en la construcción del socialismo. De esta forma, se convocó al Congreso Fundacional de la Unión Comunera, un espacio esencial para definir los principios ideológicos y estratégicos de la nueva organización. Para abordar este tema, hemos invitado a la lideresa social Janie Urdaneta, quien es una productora asociada a Colimid y es la coordinadora de la administración de esta cooperativa, y además actualmente es la vocera de la Unión Comunera en la Comisión de Comunicaciones. Buenas tardes en Venezuela, buenas noches en Bruselas. Bienvenida a nuestra emisión, Janie. Bueno, buenas tardes en Venezuela también y buenas noches por allá. Un saludo desde nuestro país, desde nuestro movimiento comunero y pues encantados de esta invitación a participar a este programa. Yo di un bosquejo más o menos de lo que es la iniciativa de esta unión comunera, que a mí me parece muy interesante este proceso que se ha vivido. ¿Cuáles fueron esos principales objetivos de las organizaciones comunales y sociales venezolanas en el 2019 al iniciar el proceso de construcción de esta unión comunera? Es un reto muy grande poder hablar del tema comunero en Venezuela y cómo se gesta, ¿no? Porque para hablar de la unión comunera hay que entender qué son las comunas en Venezuela y qué son los consejos comunales, ¿no? Entonces, bueno, los consejos comunales son las células, como decía el comandante Chávez, que están en los territorios, que agrupan una cantidad de familias, ¿sí? Que hacen todo el tejido social de un territorio, y esos consejos comunales se agrupan y de ahí construyen las comunas en Venezuela, que son instancias de agregación. Esos consejos comunales tienen sus comités de gestión, tienen sus vocerías, y muchos consejos comunales, entonces, más de 5 o 6 consejos comunales se reúnen y construyen las comunas en Venezuela. Entonces, esa política empieza a nacer con el llamado del comandante Chávez en el 2006. La Unión Comunera empieza por la iniciativa de un grupo de compañeros y compañeras que empiezan a pensar un poco más allá y empiezan a rescatar ese pensamiento que decía el comandante Hugo Chávez, de que debía ir mucho más allá
de la localidad y debía pensarse en una organización muchísimo más grande. Entonces, en ese sentido, un grupo de compañeros en el 2019 empiezan a viajar por todo el país y a reconocerse, y a reconocer sus luchas y a reconocer las diferentes cosas que tenían a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, y a decir, podemos fundar una organización mucho más grande. Y es en el 2020 el 2022, perdón, el 2020 fue al precongreso y el 2022 se funda la Unión Comunera. Se hizo en la comuna El Maizal, y a partir de ahí se inician pues con las políticas del Congreso Fundacional, que fueron las líneas estratégicas en lo territorial, en lo económico, en lo social, y una de sus líneas que justo ahora vamos a poder materializar con fuerza, que es el feminismo comunal también, ¿no? Entre otras. ¿Qué es el objetivo de la Unión Comunera? Bueno, irnos a la Confederación Nacional de Comunas, ¿verdad? Y poder confederarnos en un gran movimiento nacional, ¿sí? Y bueno, en miras de ver también cómo tejemos en lo internacional. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de la Unión Comunera es la democracia participativa y protagónica, ¿no? Es el tema de la confederación de muchas comunas a nivel nacional, que puedan tener afinidad, ¿verdad? Que puedan desarrollar propuestas en el área económica, de la economía comunal, que también es muy interesante. Muchas comunas en Venezuela tienen desarrollo de todo el encadenamiento productivo, café, cacao, maíz, entre otras cosas. Entonces, esas son como una de las líneas generales de la Unión Comunera. ¿Cómo ustedes logran cohesionar inicialmente las comunas, las organizaciones, para que empiecen a trabajar en este proceso hacia la unión comunera? Fíjate que eso, la gran diversidad, ¿no? Como tú decías, yo soy de la Cooperativa de las Colinas del Mirador, pertenezco a la Comuna Socialista Che Guevara, y nosotros estamos ubicados en el estado Mérida, de Venezuela, que es la parte andina, parte más fría, ¿verdad? Y tenemos una cultura y un desarrollo particular, por decirlo así. Nosotros producimos hortalizas, producimos papas, producimos café también en las zonas bajas y producimos cacao. Y cuando empezamos a relacionarnos, encontramos que en otras partes del país habían otras comunas que producían ganado, producían queso, otras que producían caña, y alrededor de la producción es que nosotros empezamos a organizar. Y alrededor también de un hecho particular que es el tema de la formación. Nosotros empezamos a organizarnos a través de la formación, bueno, autogestionada. Empezamos a hacer talleres de economía comunal, empezamos a hacer talleres de formación a los militantes, y es allí donde todos nos empezamos a entretejer, y entre esa diversidad encontramos un punto en común que es el socialismo. Entonces, en esa configuración empezamos a tejer, empezamos a lanzar un programa muy interesante que son las brigadas que se llaman Argelia Laya, que fue la misma que visitó Europa. Entonces, en lo territorial iniciamos con las brigadas. Las brigadas eran 4 o 5 compañeros y compañeras de diferentes regiones del país, de Oriente, de los Llanos, de Centro Capital, Centro Occidente y los Andes, que son las 5 regiones que hasta ahora componen la Unión Comunera. Y empezamos a enviar militantes de esas diferentes regiones a otros espacios que conocieran las realidades y apoyaran y construyeran. Entonces, así iniciamos como a tejer esos vínculos que hoy hacen a nuestra organización. Entonces, como te decía, así iniciamos nuestra organización. Empezamos viajándonos, encontrándonos y sobre todo, más que eso, reconociéndonos con las otras, con los otros, en toda la diversidad y sobre todo siguiendo todas las líneas estratégicas y todo el contenido que nos había dejado el legado, bueno,
de nuestra historia, de escuchar a Simón Bolívar, de escuchar a Simón Rodríguez, de leer al comandante Chávez, y empezamos a ver que podíamos crear esta organización que es hoy la Unión Comunera. Pues, así, a grosso modo, iniciamos esta, esta aventura que hoy se materializa en nuestra organización. Tú dijiste ahora en tu exposición sobre que esto prácticamente había iniciado con el llamado del presidente Hugo Chávez en el 2006. En ese momento, cuando hace el llamado Hugo Chávez, ¿cómo estaba en las comunas en Venezuela? En qué estado estaba? Mira, fíjate que yo era muy joven cuando eso, era muy joven. Y para ese entonces no había comunas en Venezuela, habían otras figuras, otras formas de organizativas donde se congregaba la gente, no sé, las juntas comunales, creo que eran como juntas comunales o algo así, ¿sí? Para ese momento. Entonces, el comandante inicia primero el llamado a construir los consejos comunales, ¿sí? Entonces empiezan a construir todos los consejos comunales y después hace el llamado a construir comunas, que eso fue en el 2006, más o menos. A partir de ahí empieza toda esta experiencia comunal, la gente empezó a agruparse, a reunirse, a ver en sus comunidades cómo solucionar las distintas necesidades que tenían, no solamente necesidades en infraestructura, sino sus necesidades a partir de los hechos sociales, de los hechos culturales, de los hechos formativos, ¿sí? Y es ahí donde nace esta organización que, como te decía, tiene distintas instancias, tiene la comuna, tiene el Parlamento Comunal, por ejemplo, tiene comités de educación, tiene comités de producción, tiene comité de agua, tiene comité de ambiente y se adapta según la necesidad del territorio, ¿sí? Justo, por ejemplo, si yo estoy en un consejo comunal de la zona urbana, pues mi consejo comunal se adapta a la necesidad de la zona urbana. Si yo soy de un consejo comunal de la zona rural, mi consejo comunal se adapta a la necesidad rural. Entonces, es muy hermosa esta forma organizativa porque te permite crear y te permite tener una democracia real desde lo territorial. No es como que alguien de otra parte decide qué es lo que tú quieres en tu comunidad. Tú mismo como comunidad, tú misma como comunidad, decides cómo quieres desarrollar en tu localidad, ¿no? Y es desde todos los aspectos, desde la ciencia y la tecnología, que queremos nosotros y nosotras en nuestros consejos comunales en desarrollo de ciencia y tecnología. Y así entonces en la comuna que nos agrega distintos consejos comunales y allí nos pensamos como un todo, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en Venezuela se están dando algo muy interesante que son las consultas populares y todos los meses le están consultando a la gente qué quiere resolver en sus comunidades, ¿no? ¿Sí? Esto es un hecho de participación directa, ¿sí? De la democracia comunal, de la democracia participativa. Entonces, bueno, no decimos, es que a mí viene alguien y nos impone, no, es que a mí me parece que para la producción de X rubro ustedes necesitan es un paquete de tal cosa, ¿no? Nosotros decidimos desde lo ambiental y desde lo que creemos qué tecnología necesitamos desarrollar para eso, ¿sí? Entonces es muy interesante este llamado que hace el comandante Chávez, esta política que nos dice que por ahí es el camino y nosotros tomamos ese camino y es así como nos congregamos en todas estas comunas de estas 5 regiones que te mencionaba antes en las que está conformada la Unión Comunera. Hablando sobre estas 5 regiones, ¿qué impacto tiene este movimiento en estas regiones y a nivel nacional también? Fíjate que en estas 5 regiones particularmente que empiezan es por lo que te digo, ¿no? Iniciamos y nos encontramos, ¿no? Digamos, Andes con su particularidad de producción de café, de cacao y de otros rubros, papa, en fin. Y empezamos con los hechos productivos. Entonces teníamos los llanos, la región Los Llanos, que es una zona baja, con una cultura muy del ganado, de la producción de leche, de la producción de queso. Allí encontramos también
un camino y nos agrupamos con los compañeros y compañeras que tenían características similares a las nuestras. El Maizal, por supuesto, que es un referente importante, ¿no? Parte de los creadores y fundadores de esta comuna, de esta organización, que ellos producen maíz. Nos encontramos también con Oriente, que son productores de caña, ¿sí? Muchas mujeres allí, guerreras, en su mayoría, en una comuna que se llama Las Cinco Fortalezas. Centro Capital, en la realidad de las comunas urbanas, ¿no? Las comunas que se conforman en la urbanidad y tienen características distintas, y otras comunas que hacen parte también de Centro Capital, que producen carne también y otras cosas. Y luego tenemos, creo que ya Oriente, si ya los mencioné, y tenemos estas regiones que son productivas. Entonces nos agrupamos en un hecho productivo. Por eso estas 5 regiones iniciamos porque encontramos afinidad, ¿sí? Y encontramos comunas fortalecidas también y comunas que quisieron ya desde su fortaleza vincularse a la Unión Comunera en ese proceso, ¿no? Por ahora, bueno, nos estamos expandiendo y el gran impacto que tiene esto que tú preguntabas a nivel nacional es muy interesante porque empezamos a mostrar que las comunas, como las pensaba el comandante Chávez, tienen mucho peso, es decir, en la organización y en la participación y en escuchar a la gente, al pueblo, qué es lo que quiere desde ese hecho, ¿no? Entonces, no podemos hablar de comuna si no hablamos de producción, si no hablamos de formación y si no hablamos de toda la ecología humana que implica pues este impacto a nivel nacional, ¿no? Que empiezan a ver a la Unión Comunera desde su forma organizativa y empiezan otras comunas también a generar esa orgánica y a crecer y a fortalecerse desde sus territorios, ¿no? O sea, esto fue una experiencia muy bonita. Nosotros reconocemos, por supuesto, también a otras comunas que no están dentro de la organización, pero son comunas hermanas, comunas que están luchando desde sus formas, y que juntas y juntas pues vamos recorriendo el mismo camino que es el proyecto bolivariano, el proyecto chavista, proyecto que nos deja como todo este legado histórico desde los inicios, ¿no? ¿Cuáles han sido los obstáculos que ha enfrentado la construcción de esta unión comunera allá en Venezuela y cómo han afectado este proceso? Pues mira, los grandes obstáculos que ha tenido el movimiento comunero en sí ha sido, uno, el tema, por supuesto, que se inicia a gestar y empieza, lastimosamente, no tenemos al comandante Chávez ya. Creo que eso ha sido uno de los grandes impactos, ¿no? El no contar con el comandante desde su presencia, ¿sí? Y que a través de eso, pues inicia todo el proceso de bloqueo y todo el proceso de medidas coercitivas al pueblo venezolano y capaz eso nos impide movilidad, nos impide muchas cosas a nivel de producción, a nivel económico, ¿no? Porque las comunas capaz se entienden hacia afuera como si fuésemos, digamos, algún grupo que les pagan, que son subsidiadas y no es así. Las comunas tenemos nuestra economía comunal, nosotros mismos nos organizamos para un hecho económico y entonces eso nos afecta grandemente porque, bueno, digamos, al ser un país que depende o dependió mucho tiempo de la renta petrolera, pues nos enfrentamos con la gran situación económica de no tener los fondos suficientes para superar algunos procesos, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los grandes obstáculos. Creo que el tema de avanzar en comuna y aprender, que el pueblo aprenda nuevamente, que nosotros reaprendamos una cultura de economía propia, ¿sí? Una cultura que no sea extractivista. Entonces, es un gran inicio porque la mayoría, por ejemplo, de gente en Venezuela generalmente está en la zona urbana, ¿no? Que es lo diferente de Colombia,
que la mayoría de gente está en lo rural, ¿no? Aquí tenemos más gente en las ciudades que en los campos. Entonces, volver a los campos, ¿no? Aprender nuevamente. Eh, Creo que ha sido uno de los grandes obstáculos del proceso comunal como tal. Creo que nosotros vivimos muy de frente todo el luto del comandante cuando aún éramos unos bebés. Entonces han sido uno de esos grandes retos, ¿no? Pero que los hemos logrado ir superando, los hemos ido, pues, creo que hemos ido logrando, haciendo grandes logros en este movimiento comunero, a través incluso de las relaciones internacionales, de cómo tejernos con otras organizaciones y ver desde sus experiencias, lo vemos con el MST de Brasil, cómo desde sus experiencias rurales logran por lo menos sostener este país, ¿no? Aunque Brasil es muchísimo más grande que Venezuela, pero son referentes para nosotros, pues, para nosotras. Entonces, creo que ese ha sido uno de los grandes obstáculos de nuestra organización, el tema económico como tal. En 2019, 2020, pues se viene toda esa vaina de la pandemia. Venezuela fue uno de los países donde pues el bloqueo económico no permitió de que llegaran vacunas, de que, bueno, se hizo todo un aprovechamiento del COVID para presionar, digamos así, al pueblo venezolano para que se pusiera en contra del gobierno de Venezuela, que ese es prácticamente el objetivo del bloqueo económico. ¿Cómo les fue a ustedes en ese periodo? ¿Tuvieron grandes dificultades o en realidad pues pudieron superar durante el COVID todas esas necesidades? Fíjate que el periodo de pandemia fue que nos hizo incluso retrasar el periodo de organización, ¿no? De fundación de nuestra organización, que lo teníamos previsto para el 2020, llegó la pandemia y hubo que dejarlo para el 2022. Pero según la pregunta que tú me haces, y bueno, lo que podemos, es que creo que Venezuela fue uno de los países que superó el tema del COVID con menor tasa de mortalidad en un ejercicio de, de protección a su población, ¿no? Para nosotros y nosotras es inconcebible todo el tema que se dio alrededor de las vacunas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que asumió el tema de las vacunas con el Ministerio de Salud, se vieron muy afectados por el bloqueo. Nosotros no pudimos importar vacunas, no pudieron llegar muchas vacunas y como muchas veces lo dice el presidente Nicolás Maduro, ¿qué no hubo que hacer para que llegaran esas vacunas al pueblo venezolano? Y eso es un genocidio, eso es masacre, ¿no? Eso es masacrar a un pueblo. No permitirle la posibilidad de al menos en un periodo especial a nivel mundial, como fue el COVID, que pudiesen llegar esas vacunas, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, creo que las comunas y los consejos comunales ayudaron mucho a este proceso, porque nosotros y nosotras lo que hacíamos era agregarnos en las comunidades, no es la información de cuándo llegaban las vacunas eran a través de los consejos comunales, con los listados, hoy le toca a fulano, mañana a mengano, y en esa situación nosotros y nosotras nos organizamos y pudimos salir del COVID-19. Fue bastante fuerte, pero cuando nosotros veíamos la televisión, prendíamos la televisión y veíamos otros países como que fueron tan afectados en la tasa de mortalidad y que no tuvieron acompañamiento de su gobierno, nosotros decíamos, bueno, somos creo que afortunadas y afortunados. Por ejemplo, en mi familia todos nos logramos vacunar, ninguno murió, todos estuvimos a salvo. Y en nuestra comunidad el porcentaje de mortalidad fue muy poco. Nadie murió en mi comunidad, por ejemplo. Nosotros somos 130 familias y nadie murió. Entonces, midiendo sus números a nivel nacional, creo que fuimos muy afortunados y creo que el gobierno nacional pudo tener el control de poder salvar las vidas de los venezolanos y las venezolanas, incluso con todo este bloqueo económico, ¿no? Y haciendo los tecitos
de hierba y todas estas cosas, ¿no? Pues parecerá para el resto del mundo ridículo, pero creo que la medicina ancestral fue una de las cosas que más nos salvó en ese periodo. Entonces, tú a veces dices, bueno, no hay mal que por bien no sea, capaz, ¿no? Porque aprendimos desde nuestras necesidades a resolverlas también. Entonces, de hecho, ahorita estamos en un proceso de poder ver el sistema farmacéutico desde otra mirada, ¿no? No como las grandes potencias, como te decía anteriormente, nos venden lo que quieren y nos hacen consumir lo que quieren. Creo que el tema de la soberanía nacional también se mide a partir de lo que nosotras y nosotros podamos crear, incluso desde 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 nuestra situación, ¿no? Yo admiro mucho, por ejemplo, el proceso de Cuba, cómo hizo Cuba y sobre todo que son una isla y cómo han podido resistir durante tantos años, ¿sí? Nosotros que sentimos el bloqueo y sobre todo nosotras las mujeres, que nos ha tocado muy fuerte con las medidas coercitivas, que somos incluso las más afectadas, este, sentimos toda esta empatía con el pueblo cubano y, y creemos que en este proceso de pandemia nosotros podemos valorar todo el proceso revolucionario también y poder ver que si no fuese una solución, no nos tuviesen bloqueado. Hay fechas claves en la acción comunera. 2021, cuando se da el precongreso, y también en 2022, cuando pues ya se da el congreso fundacional. ¿Qué se logra allí en estos congresos? En este precongreso, a partir de, como te decía, tenemos previsto el lanzamiento de el congreso mucho más antes, por el tema de pandemia hubo que retrasarlo. En este precongreso se dan las luces, nos reunimos y pensamos y dijimos si es posible fundar la Unión Comunera, si es posible ir para allá. Iniciamos con todo el desarrollo de lo que sería nuestra política nacional. Y entonces es en el 2022 que decidimos irnos para la comuna del Maizal, una comuna muy emblemática. Todas las comunas que para ese entonces quisieron vincularse a la Unión Comunera y otra gente que no era de la Unión Comunera, pero estaba en la expectativa de saber qué era eso y qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Y nos reunimos ahí en ese caney, muy místico, por cierto. Nosotros creemos mucho en las cosas místicas, ¿no? También como, como parte de nuestra cultura y nuestro acervo, ¿no? Entonces nos reunimos ahí y dijimos, bueno, ya con una metodología establecida, por supuesto, ya veníamos de los precongresos regionales, donde cada región dijo, bueno, nosotros vamos allá y queremos fundar de esta manera. Ya íbamos de esos encuentros regionales, del precongreso, y nos reunimos allá y fundamos esa unión comunera con las diferentes premisas, ¿no? Que es lo productivo, ¿no? La producción, la activación territorial, la comunicación, ¿sí? El feminismo comunal, todo el tema de la sistematización y la seguridad y defensa del territorio también, ¿no? Que fueron como las líneas en las que la Unión se funda, ¿no? Y son las líneas en las que la Unión Comunera trabaja a nivel nacional, ¿no? Y empezamos después del Congreso Nacional a desplegarse, quedó la Dirección Nacional, que compañeros y compañeras muy valiosos que estuvieron ahí, que fundaron la Unión Comunera, entre ellas está el actual ministro de Comunas, el compañero Ángel Prado, otros compañeros, el compañero Juancho, que los visitó por allá a ustedes, y otros compañeros y compañeras que hoy asumen tareas importantes también dentro de algún proceso de dirección nacional, porque bueno, ahora la Unión Comunera el año pasado tuvo su proceso de renovación, por decirlo así, que es bueno, hicimos una conferencia nacional donde se cambió el 80% de la dirección nacional y asumimos en su mayoría compañeras y compañeros muy jóvenes
¿no? De 30 a 40 años, este gran reto de organización nacional. Entonces, ha sufrido ahí como unas fechas interesantes nuestro proceso comunal, a pesar de que es una organización muy joven, unos procesos muy interesantes, ¿no? Que han logrado avanzar, ¿no? Y uno de esos hechos es como el año pasado se cambia toda la dirección nacional, el 80% de la dirección nacional de la Unión Comunera de las diferentes regiones, y suman muchas compañeras. De hecho, antes, dato muy interesante, antes la mayoría eran hombres, ahora más de la mitad son compañeras que asumen este gran reto, y la mayoría también es gente muy joven, menores de 40 años, menores de 35 años. Entonces es muy interesante este proceso de reconstitución, por decirlo así, ¿no? Que lleva una continuidad en nuestra organización, siguiendo los estatutos y programas. Entonces, estas fechas han sido cruciales. Y bueno, ahorita tenemos el 29, el encuentro de feminismo comunal nacional de nuestra organización. Creemos mucho en que una de las líneas importantes es el tema del feminismo, ¿no? Pero el feminismo, un feminismo que nosotros creemos, le pusimos un concepto que es feminismo comunal, y que tiene diferente capaz o que nos diferencia de capaz otro feminismo, es que es un feminismo con el que nosotras nos identificamos desde nuestro campo, desde nuestros barrios. Es un feminismo de sentido de clases, un feminismo muy campesino, indígena, ¿no? Que reivindica nuestras luchas, no solo contra el patriarcado, sino contra el capitalismo, ¿no? Entonces, estamos en este proceso. Ya el 29 tenemos nuestro primer encuentro nacional. Estamos muy emocionadas. Vamos a tener alrededor de 1.500 mujeres de todas las comunas a nivel nacional participando. Entonces, estamos muy felices de haber tenido ese logro este primer trimestre de año para iniciar nuestra política nacional e internacional, por decirlo así. Nosotros y nosotras creemos que también en otras partes del mundo están viendo cómo redefinir el concepto de feminismo también, que no sea un feminismo que va contra el hombre, sino que incluso es una lucha que nos oprime a ambos géneros, ¿no? Es como ver que el feminismo no es una cuestión solo para las mujeres, sino es un feminismo que la cuestión también incluye a los hombres, no los aparta del hecho, sino que incluso define más que el hombre debe estar dentro de esta política porque es uno de los afectados también. Entonces, estamos en este proceso, pues. Como tú lo has anotado hace algún instante, pues el número de participantes en esta unión comunera, pues es notorio la presencia femenina. En ese sentido, pues en los territorios, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está ese empoderamiento feminista de la mujer como mujer trabajadora, como mujer luchadora? Mira, hay unos datos interesantes, ¿no? No sé si eso es a nivel internacional, hay que checar los datos. Pero en Venezuela la mayor participación es de la mujer, ¿sí? La mayor participación política, pero también la mayor participación en espacios de organización, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en los consejos comunales la participación del 60%, 70% es de las mujeres. Si es en el sistema electoral, también el 60% es la participación de las mujeres. Pero lo que sí podemos decir es que no logramos un hecho importante, que es las mujeres en los espacios de poder que definen las políticas, ¿sí? Ese es nuestro gran nudo crítico. Creemos que nuestra lucha debe ser también porque las mujeres estén en estos espacios, ¿no? Aunque en Venezuela, y con el apoyo del gobierno nacional, el mismo presidente Hugo Chávez, que se definía como un hombre feminista, hicimos grandes luchas, tuvimos grandes logros, ¿no? Como el tema de incluso una ley especial para la defensa de la mujer. Aún falta, ¿no? Aún falta. Y ahí es donde decimos nosotras que nuestra lucha es impostergable hasta la completa liberación de la mujer.
¿no? Y en ese sentido, ahora vemos muchísima participación en la base, muchísima participación en muchas áreas, incluso desde la oportunidad de estudiar, incluso muchas más mujeres en la ciencia y la tecnología, ¿sí? Muchas más investigadoras y desarrolladoras para el país. Si es en el sector docente, yo me atrevería a decir que prácticamente el 90% son mujeres. Yo soy docente y en el espacio donde yo trabajo, solo había un hombre hasta hace 2 semanas y el resto todas somos mujeres docentes, obreros, vigilantes, todas mujeres, pero aún en los espacios de dirección es donde tenemos los grandes nudos críticos, ¿no? Que no terminamos de llegar a esos espacios y nos vemos superadas por los hombres. Ese es como capaz nuestro nudo crítico ahora. Tú mencionabas hace algún instante parte de esos líderes que han tenido un papel preponderante en la consolidación de esta unión comunera. Está el de Ángel Prado, que fue nombrado ministro de Comunas y Movimientos Sociales en 2024. ¿Cuál es el impacto? ¿En qué ha incidido este nombramiento de un líder comunal dentro del gabinete del gobierno en ese momento? Fíjate que eso ha sido una lucha muy contradictoria, capaz desde algunas fuerzas, por decirlo así, radicales del proceso comunal, ¿no? Donde capaz una de nuestras luchas como movimiento comunal, ¿no? Es, como te decía, la Confederación Nacional de Comunas y que las comunas logren ser gobierno no solamente en territorio, sino a nivel nacional y que el viejo Estado muera, pues es una de las políticas fundamentales de los procesos comunales y bueno, de nuestra organización también. Entonces, siempre esto ha sido un proceso muy contradictorio de cómo los dirigentes nacionales o cómo los militantes se van a cargos de gobierno, ¿no? Podría ser contradictorio, pero creemos también que es un proceso de lucha y hay muchos espacios que pues nosotras y nosotros nos debemos también para avanzar. ¿Por qué? Porque lo decíamos, bueno, fíjate que quien más que una persona que salga del movimiento comunero pueda estar en un espacio de la alcaldía de un municipio, ¿no? Como tú lo decías, ¿qué impacto tiene? Bueno, que conoce la realidad, para empezar, conoce todas las problemáticas, conoce la gente y es una persona que puede conformar desde esas políticas comunales una nueva forma de gobernanza, ¿no? Una forma de ver todos los procesos con mayor sensibilidad, con mayor capacidad de acción, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué? Porque, bueno, la burocracia o el viejo Estado que nos impide desde nuestra visión generar algunos procesos y nunca capaz va a trascender a otros procesos, si nosotros no nos integramos a ese espacio, pues tampoco nunca va a suceder, ¿no? Esa era como la gran dialéctica que teníamos, pero también lo hemos entendido de esa manera. Entonces, ahora con el compañero Ángel del Ministerio, creo que el movimiento comunero ha tenido incluso mucha más posibilidad de avanzar, ¿sí? Muchas más posibilidades de materializar muchas de sus políticas. Y no hablo solo del tema de la Unión Comunera, hablo del movimiento comunero en general, porque, bueno, el compañero es el ministro del Poder Popular de todas las comunas a nivel nacional, aunque sea de nuestra organización, ¿sí? Creo que ha empoderado a las comunas, creo que ha mostrado que las comunas, una de las estigmatizaciones a nivel internacional o por parte de la oposición, es que las comunas no pueden administrar procesos económicos, que las comunas no pueden tener empresas de propiedad, que las comunas o que el pueblo como tal no puede administrar una empresa, ¿no? Entonces, a través de la fortaleza que hay ahora con la cabeza, con este compañero, se ha podido también demostrar que sí las comunas pueden administrar, que las cooperativas también lo pueden hacer, que el poder popular también hay gente que está capacitada para llevar todos estos procesos, que nada más no solo tiene derecho el privado o una persona que está sumamente estudiada, lógicamente lo social no está reñido con la calidad
ni está reñido con lo profesional. Pero en nuestros territorios, ¿sí? Porque las comunas no es algo aparte, en nuestro territorio también viven ingenieros, profesionales de la salud, docentes, viven un montón de gente que son los que sostienen y mantienen también los espacios privados, ¿no? Entonces, si nosotros y nosotras nos organizamos con todas estas capacidades, pues nosotras y nosotros logramos demostrar que tenemos grandes capacidades a través de las empresas de propiedad social o de las distintas formas de organización. Entonces, con este compañero a la cabeza, estas políticas se han podido materializar y visibilizar. Entonces, aunque suene contradictorio, pues si nosotras y nosotros también no nos vinculamos a estos procesos como líderes y lideresas, ¿verdad? Y desconocemos que pues desde allí también podemos generar cambios importantes y acelerar capaz los procesos de la revolución, pues nos vamos a quedar de cierta manera estancados. Pues. Es lo que pensamos desde nuestra visión, ¿no? Respetando también lo que piensan muchas y muchos, ¿no? Es hasta ahora como en esa danza también, ¿no? Porque no podemos decir que capaz se va un compañero y se deje de seducir por el monstruo de la burocracia de estos procesos. Pero hasta ahora vamos bien. El compañero es un compañero que sigue desde su humildad, desde el quehacer, desde los principios del comandante, desde los principios también organizativos y ha generado grandes cambios al movimiento comunal. ¿Cuáles fueron los compromisos que se adquirió en ese Congreso Fundacional de la Unión Comunera? Y bueno, y por qué son relevantes para la narrativa de esta organización. Mira, uno de los grandes compromisos que se toma en ese congreso es la masificación o digamos la totalización de una Venezuela comunal, ¿no? De una Venezuela que tenga comunas en su totalidad orgánicas, ¿no? Que sean comunas productivas en sus diferentes formas. Eso es uno de los grandes compromisos, sean o no sean de la Unión Comunera, ¿sí? En ese ejercicio creo que es uno de los grandes compromisos que se toman. Otro de los grandes compromisos que se toman es los hechos formativos, cómo desde nuestros territorios, cómo de nuestra organización impulsamos a hechos productivos en lo nacional, ¿sí? Otro de los compromisos que tomamos allí fue el internacionalismo, también es una de nuestras grandes premisas, cómo podemos tejer desde la diplomacia de los pueblos una orgánica con lo internacional, con organizaciones también aliadas que tengan afinidad, donde nosotros y nosotras podamos construir un camino, porque no es solamente lo local o lo de Venezuela, es lo que sucede en el mundo entero. Entonces allí vemos todo el tema con Palestina, vemos todo lo que pasa con el tema de África, vemos todo el desastre que sucede cuando llegan a un país y lo intervienen de esta forma abrupta, ¿no? A Venezuela han intervenido con sanciones, pero vemos como otros países matan a sus líderes, los masacran. Entonces, ¿cómo desde lo internacional también podemos tejernos esos puentes? ¿Cómo podemos estar desde la solidaridad en lo concreto, como también nos los enseñó el comandante Chávez, que la solidaridad no es panfletaria, de decir estoy contigo, sino cómo podemos nosotros apoyar desde lo concreto, enviando militantes, apoyando desde lo comunicacional a difundir lo que sucede, ¿no? Cómo podemos tejer esa forma desde recibir a compañeros de otras organizaciones a que vean nuestra experiencia comunal y nosotros también cómo podemos ir a esos otros espacios a fortalecernos, ¿no? Lo comunicacional también, por supuesto, otro de los compromisos es desde lo comunicacional, cómo nosotros logramos saltar y desafiar, digamos así, a ese gran monstruo de las tecnologías que vemos hoy en el mundo, en las grandes industrias transnacionales de tecnología que lo que solo hacen es adormecer a nuestra población juvenil, sobre todo con el desarrollo de software dedicados a un fin que es extraer el conocimiento, que es transculturizar, ¿no? A través de sus diferentes aplicaciones.
cómo desde lo comunicacional también desafiamos a todas esas mega industria de la comunicación capitalista que genera matrices de opiniones diferentes, cómo transgiversa, por decirlo así, la información, ¿verdad? Y cómo nosotros logramos a través de todos esos puentes que conozcan, reconozcan y vean cómo son los procesos de nuestra revolución también, ¿no? Cómo incluso desde lo que hacemos día a día, desde la cooperativa Las Colinas del Mirador, todos los lunes son de trabajo colectivo siguiendo los principios revolucionarios del Che Guevara. Entonces, todos los lunes nosotros hacemos trabajo colectivo, todos los lunes nosotros sacamos las fotos, las imágenes, y así en cada territorio, desde lo que hace cada comuna, eh, visibilizamos nuestras luchas, pero también es como visibilizamos desde lo comunal otras luchas también hacia afuera, ¿sí? Y cómo también traemos lo que hay afuera desde lo internacional a nuestra cotidianidad desde ese espacio, ¿no? Es muy fuerte, sobre todo ahora con todo el tema de inteligencias artificiales, de las redes sociales, pero estamos en esa construcción de un sistema comunicacional nacional que nos permita retroalimentarnos, ¿verdad? Y que nos permita pues cohesionar un buen músculo que fortalezca el poder popular desde esa área. Entonces estamos haciendo muchos cursos, muchos talleres, innovando desde lo comunicacional y que fue uno de los acuerdos en nuestro Congreso Fundacional. Otro fue el tema que ya venía, el de la seguridad y defensa del territorio. ¿Y qué es la seguridad y defensa del territorio? Bueno, no solamente es el tema de asegurar las vidas de nuestros compañeros y compañeras desde la seguridad comunal, sino incluso ese tema que decíamos hace rato, cómo nosotros protegemos nuestros campos, cómo nosotros y nosotras no permitimos que vengan también los privados a adueñarse y a esclavizar a nuestra gente, cómo la seguridad la vemos desde otro espacio. Acá en Venezuela tenemos una ley que se llama la ley de semillas, que una de las cosas es que no permite que entren semillas transgénicas, ¿no? ¿Sí? Con la seguridad nosotros podemos velar porque esas semillitas transgénicas, esos pequeños mostricos, no entren a nuestros territorios y se asegure una semilla que sea de calidad, una semilla que sea autóctona, que sea beneficiosa y que sirva para la vida de nuestros compañeros y compañeras y que no nos genere un cáncer, que no nos genere alguna cuestión a corto plazo debido a todas las alteraciones genéticas. Entonces hace parte también de la seguridad y defensa de nuestro territorio, ejercer el tema de la soberanía nacional, ¿no? ¿Qué otra premisa? Bueno, creo que por supuesto el horizonte comunal, que es fundamental, y es como te decía al principio, cómo seguimos entretejiendo nuestras luchas, cómo nos seguimos hermanando y nos seguimos ampliando, no desde una mirada capaz amorfa, sino desde una mirada orgánica, desde una mirada del quehacer colectivo, desde nosotras mismas y nosotros mismos poder generar esos espacios de lucha con otros y otras, capaz no sean nuestras mismas luchas, pero esos se suman a nuestra colectividad. Entonces, esos fueron como los acuerdos que generamos ahí y todos los días en nuestras conversaciones, todos los días conversamos con todo el mundo, todos los días nos relacionamos con todo el mundo. Creo que generalmente hay una comunicación directa, todos los días estamos tratando de impulsar todas estas políticas y de materializarlas. Hace poco hay un espacio que fundó la Unión Comunera, que es la Escuela Nacional, que se encuentra en Lara, cerca a la Comuna del Maizal, y ahí es donde damos nuestros cursos de formación a nivel nacional. Este año hemos dado ya prácticamente 5 cursos a nivel nacional y desde allí nosotros creo que nos acostamos todos los días con el deber, con el saber, digamos, la alegría, la satisfacción del deber cumplido, de que hay muchos compañeros y compañeras que se van a sus territorios
con la moral en alto, capacitados, y van a construir junto con sus compañeros y compañeras. Entonces, creo que eso hace parte de la materialización de esos compromisos que hemos adquirido. Bueno, Janie, pues no me resta más que agradecerte, pero antes de que nos vamos, quisiera de que tú nos dieras algún mensaje para todas las personas que van a seguir esta entrevista, tanto en América Latina como también en Europa. Pues mira, primero que nada, agradecida por el espacio, muy agradecidos toda nuestra organización, ¿verdad? ¿Qué mensaje le podría dar al resto del mundo? Que tenemos que luchar juntos y juntas, que debemos unirnos en una sola voz, debemos generar esos puentes en la alianza, ¿verdad? Para poder construir y para poder afrontar los grandes retos que se nos vienen en el camino. Yo creo que es muy interesante que en América Latina, en el mundo, podamos con mayor fuerza unirnos los movimientos que creemos en el socialismo o que creemos en una salida en contra del capitalismo, ¿verdad? Una salida para romper esas cadenas, ¿verdad? En lo concreto, creo que eso es uno de estos llamados a construir paz, a construir mayor soberanía, a construir muchísimo más desarrollo en ciencia, tecnología, innovación, en comunalizar también nuestros procesos, poder hacer tejido con nuestros iguales. Creo que ese sería el mensaje para todas y que desde Venezuela, nosotros todos los días estamos luchando incansablemente, muchos compañeros y compañeras, ¿sí? También con nuestro gobierno nacional, por supuesto, para afrontar todas esas dificultades, para poder, digamos, estar todos los días dando la batalla con ese monstruo que ya cada vez lo vemos mucho más pequeño, que es el capitalismo. Entonces, ese es como nuestro mensaje a nuestros compañeros y compañeras que nos escuchen. Bueno, Janie Urdaneta, vocera de la Unión Comunera allá en Venezuela, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y bueno, te deseo éxitos en todas tus labores cotidianas y profesionales y también comuneras. Gracias, gracias por la invitación.